Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Este estudio se llama la Santa Cena. Vamos a tomar como base la escritura del libro de Éxodo, el capítulo 12 del 1 al 14. Y leemos, es palabra de Dios. Dice su palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será principio de los meses para ustedes, será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana. Y lo que quede hasta la mañana lo quemarán en el fuego, y lo comerán así: ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, y su bordón en sus manos, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Amén. Bien, es palabra de Dios. Señor Dios, permite a tu siervo estar bajo la sangre del Cordero Real, y que mis hermanos y hermanas también lo estén, para que escuches nuestros ruegos y alabanzas a tu grande nombre, y poder entender tus misterios, como es tu voluntad, y que mis hermanos puedan ver el motivo de esta Santa Cena, y no sean engañados por hermanos que no entraron en tu espíritu para enseñar estas cosas, pero en cambio enseñan cosas que estorban a muchos y muchas a tomar esta Santa Cena, la cual tú pusiste como estatuto o mandamiento solemne, para siempre y para siempre. Es que no será quitada esta Pascua o Cena más que por uno solo, tú mismo, Señor. Y también al quitar esa forma enseñada a Moisés como un pacto para establecer uno nuevo, revelarnos al tiempo eterno, cuando no se hará más. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites vivir. Vivifícanos en tu palabra, pues a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras dichas por tu gran apóstol Pedro. Amén. Bien, hermanos y hermanas, a través del tiempo me he dado cuenta que se forman remolinos alrededor de díceres o comentarios cerrados de la Santa Cena, o Cena del Señor, o Pascua. Y es que los hombres grandes de las religiones no tienen idea para poner esto claro,
y con ello hacen que muchos hermanos y hermanas que deberían estar gozando de una verdadera paz con Dios no la tengan por causa de las doctrinas falsas. Que si tal reverendo dijo, que si tal pastor dijo, que si este dijo o el otro dijo. Bueno, ¿por qué no ponemos esto claro para muchos hermanos? Y ya el que quiera seguir creyendo esas mentiras, pues que las crea, ¿verdad? No diré que no les afecta, al contrario, diré que quien haga lo contrario o siga siendo piedra de tropiezo a los hijos de Dios, se topará con un juicio muy duro, al grado que el Señor Jesús mismo dice, ay de ellos, en Lucas capítulo 17, verso 1 y 2, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atara al cuello una piedra de molino y se le arrojara en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. Es palabra de Dios. Bien, comenzaremos por el principio para aclarar las cosas. Primero, ¿qué significa la Pascua o para qué fue establecida? Lo primero que debemos saber es que Dios la estableció para traer un juicio a los idólatras y liberar a un pueblo esclavizado físicamente y espiritualmente. Así que Dios la estableció como un juicio para unos y liberación para otros. Y Él estableció la forma de hacerlo y cómo, en qué día, mes, hora. También estableció que debiera hacerse solo cada año. Y para cada año, para que no lo olvidaran nunca y no solo para que no olvidaran. O sea, para que no lo olvidaran nunca y no solo para que no olvidaran, sino que también recordaran de qué manera es la liberación del pecado e idolatría. También para que no olvidaran que detrás de esa liberación hay un juicio para los demás. Y eso fue establecido como un mandato para el que quisiera. No fue que Dios obligara a nadie, pero el que quisiera escapar del juicio debería hacerlo. El que no, pues quedará listo para el juicio, pues en figura es el mismo Cordero que fue inmolado por Dios en el cielo, para escribir el libro de la vida del Cordero, el mismo inmolado por Dios para vestir a Adán y Eva en el huerto, el mismo inmolado por Abel, hijo de Adán, matado por Caín, el mismo inmolado por Abraham en lugar de su hijo Isaac, el mismo inmolado por los hebreos en Egipto, el mismo que se ordenó en la ley, el mismo que fue inmolado en la cruz en Jerusalén, el verdadero Cordero de Dios, no la figura sino el verdadero. Bien, si entendieron eso, ya sabemos por qué paramos hasta ahí. Y es que después de él no hay más Cordero, o no se requiere más. Ya explicaré más adelante o de una vez. En el libro de Daniel dice que a media semana será quitado el sacrificio, ese del Cordero, porque el verdadero Cordero sería matado en una cruz. ¿Ve? No dice todo eso en Daniel, nada más que sería quitado el sacrificio continuo. Ya está. Ya explicaré más adelante por qué. Bien, ya que sabemos para qué y por qué se estableció la Pascua cada año y cómo se estableció, adentrándonos en las mentiras de las religiones, todos los conocedores del tema, o aún no tan conocedores, saben que la primera religión cristiana salió de los cristianos, así llamados por la gente de su tiempo. O sea, la primera religión cristiana salió de los cristianos, que así los llamó la gente en su tiempo, que nosotros llamaremos discípulos de Jesús, o los santos, como los llama Pablo. Los 12 y todos aquellos creyeron por la palabra de ellos. Menciono 12, no contando a Judas, el que lo vendió, pero contando a Pablo, pues este fue escogido por Dios mismo, cuando la doctrina de ellos se extendió por todos lados, comenzaron a meter falsedades, algunos que se decían discípulos o apóstoles y no lo eran. Apocalipsis, leemos Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 2, y dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El significado de los candeleros son las iglesias.
dice esto: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu duro trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Ahí tiene que sí hay apóstoles mentirosos. Aquí podemos notar fácilmente que en Éfeso había ya de esos, o llegaban ahí, pero Pablo los probaba y los descubría delante de los creyentes, los ponía en evidencia que eran mentirosos. Entonces nos conviene mirar la carta de Pablo a los Efesios para ver si dice algo al respecto de la cena. ¿No creen? Claro que sí. Pero como estamos ya en el cristianismo, o después de nuestro Señor Jesús, necesitamos ver primero si Él dejó la Pascua como estaba o cambió algo. Pues siendo el Hijo de Dios y habiendo recibido potestad, poder de Dios para hacer las cosas en cuanto a la salvación, y esto de la Pascua era eso, salvar de morir a mucha gente en lo físico y espiritual, pues es lo mismo. Y ahora que podemos ver cómo nuestro Señor Jesús estableció la Pascua, la modificó, ¿o qué hizo? Recuerde que Él solo hacía la voluntad de Dios. Él dijo: yo no hago nada de mi propia cuenta, esto es, de mi propia idea, sino que hago la voluntad del que me mandó. Y también dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, sino del que me mandó. ¿Ve? Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Bien, y en Juan capítulo 7, versos 17 y 18 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. Luego, en él dice lo que será la Pascua en adelante. Escuche bien, en Juan capítulo 6, 24 al 59. Dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que muere, sino por la comida que a vida permanece, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de verdad les digo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me ha dado o me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho
yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Bien. Aquí tienen ustedes bien definido el plan de Dios para la siguiente Pascua, o los cambios que haría para ella. Ustedes no pueden negar eso, es palabra de Dios. Y además el maná que Dios les dio en el desierto tipificaba al Cordero también. Por eso no podían dejar para otro día y solo debían recoger el suficiente para un día. Solamente el día antes de reposo deberían recoger doble porción y no se descomponía al día siguiente. Pero eso no era alimento que les diera la vida eterna, como tampoco el cordero que sacrificaban cada año. Les daba el perdón eterno, solo era pan temporal y perdón temporal, mientras venía el cordero verdadero con el perdón eterno. El mismo pan de vida eterna, ahí lo tiene, revelado. Pero ahora vamos a ver cómo lo instituyó el Señor Jesús, y otra vez digo, no a fuerzas, es para el que quiera. Bien, veamos en Lucas capítulo 22, verso 13 al 20, dice, Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Amén. Y en Marcos capítulo 14, verso 16 al 25 dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12,
el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Como ustedes pueden darse cuenta, los dos evangelios coinciden. Bueno, los tres, el de Mateo también, en que era la Pascua lo que celebraban allí. Jesús mismo dice celebrar la Pascua. Si ustedes pueden entender, no es la última cena, más bien sería la última Pascua como tal. Y Jesús nuestro Señor ya había anunciado eso en la sinagoga de Capernaum, diciendo: el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. Así que aquí dice que hay un nuevo pacto, porque el pacto de la ley terminaría cuando Él muriera. Por eso estaba establecido uno nuevo en su sangre, no en corderos ni en la ley, pues Él al morir la habría cumplido toda para liberarnos de la condenación de la ley y de los sacrificios continuos o anuales de corderos, y por eso la Pascua, que es ahora la cena del Señor, ya no requiere cordero, porque Él está en el altar de Dios cada día como inmolado. Eso lo halla usted en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿ve? Como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí lo tiene. Ahí tiene a su Cordero eterno, no necesita más. Si es que entró en el pacto que Él hizo, no solo con los apóstoles, pues lo hizo con todos los que quisieran y creyeran en el pacto de la gracia, la cual fue primero que la ley, pues ésta fue en el cielo, y Él bajó del cielo para cumplir la ley, que es terrenal, y establecer la gracia, que es espiritual. Pues la ley dice: no matarás, y eso es terrenal. Dice: no desearás, y es terrenal. Dice: no dirás falso testimonio, y es terrenal. Pero la gracia cumple la ley terrenal y establece la ley espiritual, la cual es mucho mejor, pues es el amor de Dios. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo tiene. ¿Ve? Ahí tiene usted la nueva Pascua. No es una Pascua, es la cena del Señor. Mire, y cumple mejor que la Pascua, pues se estableció también para traer juicio al mundo, del cual seremos o ya fuimos liberados de esclavitud, la cual esclavitud es el pecado. Por eso Hechos 2:37 al 42 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bien, ahí está la última prueba de lo que afirmo. ¿Y cómo comenzó lo que llamamos Santa Cena o comunión? ¿Cada cuándo se debe hacer? Bueno, el Señor Jesús dijo: cada vez que puedan. Lo acabo de leer en los evangelios. ¿Quién puede tomar la cena o comunión? El que quiera. También lo acabo de leer en los evangelios y en Hechos. Y si es pecador puede, si quiere sí, pero si es un demonio no la podrá comer. Judas no pudo,
Amén. Aunque hay un evangelio que dice que lo hizo, pero otro dice que fue un bocado de pan que Jesús le dio antes de hacer el partimiento del pan y del vino, lo que lo deja fuera, porque el profeta dice: en boca de 2 o 3 testigos se arregla el negocio, y 2 evangelios dicen que no lo hizo, y me quedo con eso, porque también no creo que el Señor Jesús le hiciera una promesa a Judas de beber de nuevo el vino con él en el reino, sabiendo Jesús que Judas era un diablo. Jesús nuestro Señor es fiel y verdadero, no un mentiroso para mentirle ni aún al diablo. No tenía por qué hacerlo, ¿ve? ¿Por qué pues las religiones dicen que no la debe comer uno sin bautizar, o un pecador, o un malo, o un adúltero, o afeminado, o un idólatra? Bueno, es sencillo de explicar. La religión lo hace porque es una religión, y la religión miente para justificarse ella. Vamos a ver quién miente. Los religiosos, jerarcas de cada religión, son quienes inventan las doctrinas de esas religiones y las imponen como verdaderas o como verdades, pero son falsas. Cada iniciador de una religión fue un estudioso de los profetas, de la ley, y para terminar pronto, de todo lo que tenga que ver con cristianismo. Si es cristiana, la iglesia, claro, las religiones no cristianas, pero que meten al mismo Dios, como la musulmana, etc., también inventarán, o sea, también inventan para justificar su religión. Pero ¿quién fue el primer mentiroso en su religión? Pues ¿quién o quien la inició? Los que entran en ella solo van aceptando lo que dice la doctrina de esos. Pero si uno de ellos, de los que aceptan esa doctrina, llega al Consejo Mayor, Sanedrín, lo llamaban los fariseos, entonces puede modificar algo para tapar una mentira en su doctrina, hacerla más creíble, pero aún es mentira, ¿entiende? Le daré un ejemplo de lo que estoy diciendo, cómo estamos hablando de la comunión. ¿Recuerda usted que hablé de que en Éfeso ya había falsos apóstoles y falsos ungidos? Pero que fueron hallados mentirosos. Eso lo leímos en Apocalipsis. Bien, pues estos falsos cristianos fueron los que formaron la primera religión y la llamaron católica, apostólica y romana. 3 mentiras seguidas en su nombre. ¿Por qué digo esto? No es para ofender a la gente, es para que se den cuenta que su religión es una mentira. Desde el mero principio, católico significa universal. Pero, ¿hay católicos en Venus? Porque Venus es parte del universo. Si no hay en Venus, que es de este sistema solar, menos fuera de esta galaxia. Así que no son universales, es mentira. Apostólicos quiere decir que ellos comenzaron con los apóstoles. Tampoco es cierto. 200 años y pico antes murió Juan, el más joven de los apóstoles, y los vio a ellos formando la bestia, aquellos verdaderos apóstoles a quienes los apóstoles de Jesús instruyeron. Ninguno acudió a su concilio en Nicea, Roma. Por eso los mataron, para que no los estorbaran. Así que tampoco es apostólica, eso es otra mentira. Ahora, pregúntele usted a un católico de su país si él puede ir a Roma sin visa ni pasaporte por ser católico. Seguro le dirá que no. Eso prueba que no es romano. Pues acá hay templos católicos y no dicen que sean de Roma. También hay mucho católico, pero no los dejan pasar a Roma sin visa o pasaporte de residente. No que son romanos. Pablo era romano por ser de Roma, la parte de Tarso, de donde él nació, pero precisamente lo mataron los otros judíos romanos. ¿Ve? Otra mentira. Pero vamos a la cena, que es lo que nos ocupa. Bueno, ellos dijeron, como todas las religiones, con lo del bautismo, es igual. Así que dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se acabó el problema. Y es igual porque son 3 dioses distintos y uno verdadero, ¿ve? Así que muchos les preguntan, ¿y para qué quieren ustedes los 2 dioses falsos que les sobran? Bueno,
Hoy tienen 200 respuestas y vuelven al mismo charco sucio, la mentira. Hoy se dan en la maceta buscando escrituras para tipificar y esconder su mentira. Simplemente no quieren aceptar que cambiaron el bautismo en una mentira. Pues con la cena hicieron lo mismo. Se hicieron rueditas de harina cruda, las pusieron a secar y a eso le dicen cuerpo de Cristo. Así que cuando le dicen, saque la lengua, se la ponen ahí y usted ya comió el cuerpo de Cristo. Ah, pero si usted no es católico, ni se arrime. Luego el curita o sacerdote sirve el vino en la copa de oro, según él ora y se lo toma, él solo. Pero usted ya tomó la cena. ¿A eso le llaman comunión? Vea usted lo que hizo Jesús. Y si se parece en algo, saldré a felicitarlos. A cada católico que encuentre que haya tomado la cena de verdad, como la instruyó el Señor Jesús. Pues cada religión es igual. Les da igual si es galleta, si es vino para beber y embriagarse o si es vino para cocinar. Si piensan igual que la madre de las religiones, se bautizan igual o hacen sus fandangos igual. ¿Y las líneas del mensaje? Mire, no hablaré ya más de nadie. Pero si quieres saber la verdad, solo tienen el bautismo correcto. Y mucho más conocimiento de la verdad, pero no tienen revelación para llegar a lo verdadero, a lo verdaderamente importante, ni llegarán a menos que logren nacer de nuevo para ver el reino. Luego, para entrar, se requiere un crecimiento. Luego, para vivir en él, se requiere de algo más que imaginación. Mucho, mucho más. Y eso último no lo revelaré porque aún no es tiempo. Bien, terminemos con la comunión, cena del Señor o la Pascua. Veamos pues que dijo Pablo a los Efesios. Recuerden que dije que buscaríamos algo allí. Bien, pues a buscarlo. Bueno, ahí solo hay exhortaciones a no fluctuar en la doctrina y no creer a cualquiera que se diga hacer algo, sino que sea probado primero, como dice a Timoteo. Pero de la cena está en 1 Corintios capítulo 11, verso 17 al 34. Mire, se lo leo. Dice: pero al anunciarles esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Ve, ya comenzaban a descomponer el asunto. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, o sea, apartamentos, que se aparten, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados por Dios, claro. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casas en las que puedan comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Aquí hago una pregunta: ¿parten la hostia? No, nomás el sacerdote. Entonces, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Ven? Que la beban, no que la beba el sacerdote nada más, que la beban todos. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual,
Hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ve? Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. ¿Ve? Ya comenzaban los desórdenes. Bien, como podemos ver, Pablo no dijo que pecadores no podían tomar la Santa Cena, ni estableció día alguno. Más bien dijo que las conductas incorrectas al tomar la cena era lo que Dios castigaba. Pues si yo no quiero tomarla porque no me preparé para ello, no debo tomarla. ¿Y cómo se prepara uno? Bueno, primero es desear estar en Cristo. Segundo, desear renovar el pacto con el Señor en su carne y en su sangre. Tercero, tratar de no tener relación íntima mínimo 2 días antes de tomarla. Pero si lo hice el día anterior, bueno, antes de ello, de tomar la cena, hay una oración para arrepentirse haga una oración para arrepentirse de ello. Pida ahí su perdón con toda seriedad y arrepentimiento. No llegue como si no hizo nada. Aun si va enojado, arrepiéntase. Es la manera de hacerlo con dignidad. Vea como Pablo instruye, espérense unos a otros. Porque qué fea cosa es que unos estén ansiosos de comer, otros que lleguen borrachos o se emborrachen ahí. Claro, usted dirá, eso no lo hacemos, pero tampoco van dispuestos a ello. Y parece que se les obliga. Quiten toda ira y contienda. Si tu hermano tiene algo contra ti, pídele perdón antes. Si tú tienes algo contra alguien, perdónale antes. A la cena vas para ser sacrificado por medio de lo que representa la promesa en su sangre y carne. No vayas como los religiosos sintiéndote limpio de pecado. Eso es peor que ir con vergüenza. Pues no hay justo ni aún uno. Ahora, hermana, hermano, lo que Pablo dijo, el profeta de nuestros días lo ratifica, no lo contradice, como algunos tratan de hacer que parezca. Él dijo enfáticamente, lo que Pablo predicó es lo mismo que yo predico. Esto para que se entienda claro, aquí está un extracto de una cena de principio de año del hermano Branham con su comunidad y los que fueron a ella. Vea, esto está en el libro Preguntas y Respuestas número 2, Question and Answers en inglés, number 2 en inglés todo, ¿ve? Este fue predicado el 3 de enero de 1953 en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos. Bien, vamos a no sé si es la página 112 o es el párrafo 112. Dice ahora, Señor, oramos mientras participamos de la comunión, la cena del Señor. Esta noche que tú nos santifiques, Señor, con tu sangre limpiadora. Haz que cada pecado de esta gente sea redimido. Yo oro humilde y sinceramente, Dios, que no permitas que ninguno de nosotros la tome indignamente, porque tú has dicho en tu palabra que si así lo hacemos, somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, Padre, haz estas gentes santas y consagradas para que la tomemos sin falta. En el párrafo 212 dice, ahora Padre, comprendemos que la comunión, la cena del Señor, primeramente fue dada allá en Egipto, y aquellas gentes que tomaron la cena, el cordero y el pan, al salir en su viaje peregrinaron por 40 años en el desierto, y no hubo ni un solo debilitado entre ellos. Cuando salieron del desierto, ellos participaron de la comunión, la cena del Señor. Párrafo 2:13. Dios, ten misericordia. Yo oro que todo enfermo sea sano y que todo perdido sea salvo. Y aquellos que son formales e indiferentes, haz que se muevan cerca de los fuegos de Dios. Calienta sus almas, concédelo, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Así termina el párrafo. Bien, y aquí terminamos con este estudio.
Señor, nuestro Señor Dios los bendiga a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a este su canal, para que aquí se junten más águilas. Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros, para más información. Dios los bendiga a todos. Amén.